Una persona conectada. Buenas noches, buenas noches. Muy buenas a todas. Muy bien, pues muy buenas noches. Tenemos conectados a Luz Bertila Mesa Castillo. Luz Bertila, ¿me escuchas? Buenas noches, Luz Bertila. Muy bien, qué bueno que me escuchas, Luz Bertila, pero yo a ti no te escucho. ¿Tienes micrófono conectado? No sabe todavía Luz Bertila si tiene micrófono conectado. Voy a dejar tu audio abierto, Luz Bertila, para que en el caso de que encuentres cómo conectar el micrófono, pues puedas participar con nosotros. Tenemos aquí a varias personas ya haciendo presencia, así que será una combinación de una conferencia virtual junto con una conferencia presencial, ¿verdad? Nosotros tenemos aquí encabezando el grupo presencial al señor secretario, el doctor Frías Castro, que ya está presente, y yo agradecería que me fueran dando sus nombres, empezando de izquierda a derecha. Armando Jaramillo está presente, Antonio, Olga Ritz, Mayra Verduzco, Rodolfo Pérez, Tirso y, perdón, Anatolio, Gabriela, Irma Borges, Evelia Ramírez, Patsy Montoya, Adelfa Cervantes, ¿otra vez? Manjarres, no entendí lo primero. Citlali Manjarres, muy bien. Ok, Luz Bertila, ahora sí me escuchas. Ok, todavía queda resuelto, así que vamos a empezar con esta charla. Yo soy, pero el espíritu. Perdón, el doctor Esquer, disculpe usted la omisión, está también presente, fue uno de los primeros en participar aquí. Muy bien. Ok, vamos a empezar esta charla respecto del tema de los valores. Esta charla normalmente sirve como refuerzo al taller que se tiene en valores, pero este será el primer acercamiento que tendrán este grupo con el tema de los valores en virtud del desfase con la clase presencial. Así que voy a empezar. Qué bueno que todos tienen posibilidad de ver ahí la pantalla. Voy a estar apoyando con las diapositivas. Y en esta ocasión elegí un grupo de diapositivas distinto al que trabajé ya con el grupo anterior, en virtud de que tendré que hacerlo de manera sintética. Tengo nada más una hora, al menos en el plano virtual. Por supuesto estaré dispuesto a poder prolongarme a medida que ustedes así lo consideren. Voy a hacer un esfuerzo por unir el módulo 1, que es respecto al conocimiento del hombre, con el tema de los valores, ¿ok? Entonces, para algunos ya vieron estas diapositivas, solo nos van a servir de refuerzo, ¿no? Muy bien, ¿qué son los valores? Los valores es todo aquello que lleva a defender y a crecer en nuestra dignidad como persona. Y es más, les voy a dar una definición todavía más sencilla. Los valores son todo aquello que nos hace bien, que nos conviene. Así de sencillito. Podríamos llamarle un principio en términos analógicos, digamos, porque de ahí derivan conductas, actitudes, etcétera, pero un valor es todo aquello que nos conviene. Pero aquí va a empezar la discusión de qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene, por eso he preparado aquí algunas diapositivas. Bien, ustedes vieron esta escala ontológica cuando estuvimos viendo el módulo 1 de conocimiento del hombre, y se acuerdan que platicábamos que en esta escala de seres había una jerarquía, ¿verdad? Entonces, si ustedes me van siguiendo aquí con el curso, veríamos que quienes se encuentran en la escala más baja son los minerales, que lo único que tienen es existencia, y son los seres que se categorizan como seres que no tienen vida, ¿verdad? Inanimados. Le damos la bienvenida a Claudia Malacón Jalal. Claudia, ¿me escuchas? ¿Tienes el audio abierto?
¿Me escuchas, Claudia? Si eres tan amable de contestarme, ya sea utilizando tu micro o a través del chat que tienes a tu mano derecha. Muy bien. Después de estos seres siguen los vegetales, ¿verdad? Muy bien, Claudia nos dice que sí nos escucha. Perfecto. Muchas gracias, Claudia. Voy a quitar el audio a todos los que están en línea para tener solamente yo el audio y evitar los ruidos que se pueda tener ahí. Entonces, continuamos con la explicación. Decíamos que los vegetales, que son seres animados, a diferencia de los minerales, tienen algo que le llamamos alma. De ahí viene su animación. Y el alma, como principio vital de vida, es también principio de operaciones, es decir, de facultades. El alma en los vegetales les permite hacer algo. ¿Qué pueden hacer las plantas? Alguien que quiera contestar, por favor, levante su mano. Los que se encuentran en línea, háganme el favor de levantar su mano. Esto lo van a poder hacer utilizando el recuadro de usuarios que se encuentra en su esquina superior izquierda. Son tan amables. Tenemos a Claudia Malacón y a Luz Vertida participando, y entonces pueden solicitar la palabra levantando la manita que tienen ahí. Bueno, lo que puede hacer un vegetal son tres cosas: nutrirse, crecer y reproducirse. No puede hacer más nada el vegetal. La pregunta sería, ¿qué le conviene a este vegetal para que se ponga muy bonito? A esta plantita, ¿qué le conviene para que se ponga verde y frondosa? Nutrirse. Le conviene, por ejemplo, el agua, el sol, el aire. La pregunta sería, ¿quién decidió que eso le conviene a la planta? Su naturaleza. Esa no fue una decisión de la planta, que no tiene la facultad de decidir, y tampoco fue una decisión de nosotros. Lo que lo decide es su naturaleza. Si nosotros le damos algo a la planta contrario a su naturaleza, pues evidentemente le irá mal. Analógicamente, podríamos decir que el sol, el agua, serían los valores de la planta. No vale decir que son valores, ahorita voy a explicar por qué, pero al menos entendemos en esta explicación que son cosas que a la planta le conviene, ¿ok? Y que eso que le conviene está determinado por su naturaleza. ¿Se acuerdan que veíamos que arriba de las plantas, en esta escala ontológica, teníamos a los animales? Y los animales compartían algo tanto con los minerales como con las plantas. Con los minerales compartían la existencia y con las plantas todas las facultades de las mismas, ¿verdad? Esta dimensión vegetativa que llamábamos. Así que un animal, al igual que una planta, puede nutrirse, puede crecer y puede reproducirse. En consecuencia, al animal también le conviene lo que le conviene a la planta, ¿verdad? Le conviene el agua, es decir, la alimentación, le conviene nutrirse correctamente, le conviene también crecer y le conviene reproducirse. Pero no solamente eso le conviene al animal. ¿Por qué no solamente le conviene eso al animal? ¿Alguien quiere contestar esta pregunta? Por su naturaleza tiene sentido. Exactamente. Porque este animal no solamente tiene lo que la planta tiene, no solamente se nutre, crece y se reproduce, a diferencia de él, se mueve, tiene la facultad locomotiva. También a diferencia de la planta, tiene sentidos tanto internos como externos, ¿se acuerdan de eso? Y también a diferencia de la planta, tiene emociones o apetitos. ¿Quién me quiere decir cómo se clasifican los apetitos? Patsy, ¿harías el honor de decirnos? Ah, Maxi, perdóname. Concupiscible y el irascible. Concupiscible, que viene de concupicere, que significa
Doctor Núñez, sea tan amable. Deseo. Irascible, que toma su nombre de la ira porque es una de las pasiones más difíciles de controlar. Muy bien. Entonces, al animal le tendrán que convenir otras cosas que a la planta no le convienen. Por ejemplo, a este perrito le conviene mucho tener un excelente olfato. ¿Le podría convenir eso a la planta? No, porque no tiene la capacidad de oler. No tiene sentidos. ¿Ok? A ese perrito le conviene ver bien, le conviene escuchar, le conviene sentir. Ese tipo de cosas no le pueden convenir a la planta. También le conviene tener ira, tener miedo, tener tristeza, tener gozo, porque eso le va a garantizar, o bueno, le va a ayudar a su existencia. Garantizada no la tiene, ¿verdad? Ningún animalito tiene garantizada su supervivencia. ¿Ok? Muy bien. Y veíamos que también estaba el ser humano. El ser humano, al igual que los minerales, tiene existencia, al igual que las plantas, se nutre, crece y se reproduce, y entonces le convendrá un buen alimento, le convendrá crecer. A los padres nos preocupa que nuestros hijos no crezcan, ¿verdad? Vemos que no crecen y nos preocupamos. Hay que darles vitaminas, hay que llevarlos a hacer deporte porque queremos que crezcan. Nos interesa reproducirnos. ¿Alguien duda de esto? No, todos tenemos un enorme interés por reproducirnos. Al igual que los animalitos, tenemos sentidos y nos conviene tener vista. Cuando alguien pierde la vista o pierde la capacidad de moverse, sufre. Nadie puede ser contento de perder la capacidad auditiva o olfativa, ¿verdad? Buscamos médicos, todos los medios para recuperar estas facultades. Muy bien, pero resulta que a diferencia de los demás seres, tenemos algo que nos distingue de ellos. Citlali, ¿nos puedes decir qué nos distingue de los demás seres? Citlali está lejos del micrófono, así que yo estaré reproduciendo lo que ella diga. No hará falta que estemos pasando el micrófono. Yo reproduciré lo que cada una de las participaciones diga. Entonces, para Claudia y para Luz Bertila, que espero me estén escuchando, lo que nos distingue es, nuevamente, Citlali, la inteligencia. ¿Y qué otra cosa? Exactamente, somos animales racionales. Esa es una definición real esencial. Y cuando decimos racionales nos referimos a un conjunto de facultades, que es la inteligencia y la voluntad. Así que el animalito naturalmente tiende a lo que le conviene. La plantita naturalmente tiende a lo que le conviene. Si esta plantita requiere del sol, naturalmente crecerá en búsqueda del sol. Esta plantita no podrá irse y expandirse por las sombras, porque su naturaleza no se lo permite. Este perrito siempre buscará entre las dos opciones que tenga, digamos, de alimento, el mejor alimento posible. Siempre buscará, si se le presenta un alimento en mal estado y un alimento en buen estado, este animalito siempre se orientará hacia lo que le conviene a él. ¿Ok? Esto es algo perfectamente normal. Muchas gracias, Claudia. Recibo tu comentario acerca de lo que nos distingue de los animales, la voluntad y la inteligencia, utilizando el chat. Aquí todos observamos. Muchas gracias, Claudia. Y te invitamos también, Luz, a que participes utilizando el chat en la medida que tú así lo consideres. Muy bien. Continuando con esta análisis, digamos, de estos seres, nos damos cuenta que difícilmente el animalito se equivoca
respecto de lo que le conviene y respecto de lo que no le conviene. Sin embargo, gracias a la facultad volitiva que tenemos los seres humanos, es decir, esta capacidad que tenemos de tomar decisiones, nos vemos obligados, no solamente tenemos la facultad, sino que nos vemos obligados a elegir. Este proceso de elección se le llama valoración, porque nosotros también tendemos hacia lo que nos conviene, aunque podríamos hacer lo contrario. ¿Quién quisiera levantar su mano, tanto los que tenemos de manera presencial como los que tenemos de manera en línea, para que me den un ejemplo de lo que yo acabo de decir? Por favor. Es probable que no quieran levantar la mano por temor a equivocarse. Y luego equivocarse delante del secretario de Educación. Pero yo les ruego que pierdan el miedo y que hagan el esfuerzo por contestar. Y si se equivocan, qué bueno. Porque cuando yo dé la respuesta correcta, se aprenderá mucho mejor. Nadie puede aprender algo si no se somete a este proceso de cometer errores. Muchas gracias. Adelante. Vale la pena, no sé, comentar el ejemplo que ya nos habías mencionado con anterioridad, de la cubeta de agua y la cubeta de cerveza. Excelente. Ahora sí me voy a permitir pasarte el micrófono para que las demás personas escuchen. Aquí el compañero nos había hecho un ejemplo con relación a lo que acaba de preguntar. Él decía que la voluntad de decisión que tiene el ser humano con relación, puso el ejemplo de una cubeta de cerveza y una cubeta de agua, en la cual el animal, por lo general, sí iba a decidir por la cubeta de agua porque por su naturaleza así se lo establecía. En cambio, el ser humano, por esa propia voluntad de decidir, él podía optar por tomarse la cerveza porque le iba a redituar mejor a su organismo, porque venía de una faena, estaba cansado, etcétera, etcétera. Me equivocaré yo, porque está para como que dice romper el hielo. Por favor, señor secretario, voy a permitirme pasarle el micrófono para que la gente que está participando dentro de la charla pueda escucharlo, y aprovecho antes de ello para darle la bienvenida a Leticia Guadalupe, que ya lo hice por el chat, pero ahora lo hago a través del micro. Gracias, y escuchamos al doctor Frías. La distinción que tiene el ser humano respecto de los animales, de las plantas y los sujetos como las montañas, consiste en que el saber distinguir es saber valorar, y lo lleva a posicionarlo como el ente que sabe diferenciar lo que le conviene y lo que no le conviene, sujeto a un proceso racional. Y ahí nacen exactamente los valores. Nacen los valores porque se empieza a distinguir entre lo que se cree que es bueno y lo que no lo es. Eso distingue al ser humano también del resto de los seres. Así le entendí que estaba preguntando ustedes. Así que lo podemos seguir. Muy bien, pues hubiera preferido que se equivocara para romper el hielo, pero ha contestado acertadamente, por supuesto. Así empiezan los valores. Los valores inician con nuestra facultad de decidir. Y al decidir, tenemos la posibilidad de equivocarnos por dos razones. Una, porque hayamos elegido un bien que nos pareció bien, pero que no lo es en realidad, sino que lo aparentaba. ¿Ok?
Por ejemplo, un adolescente que prueba la droga por primera vez y entonces le hace sentir tan eufórico y tan bien que él piensa que es algo bueno. Pero solo es bueno en apariencia, porque si la sigue consumiendo terminará esclavizado a ella. Otro ejemplo podría ser que sabiendo que eso es malo, no tengamos la fuerza para evitar. Y ese es un defecto de la voluntad. Por ejemplo, yo que sé que no debo de comer tan mal como como, no tengo la fuerza para evitar comer como como y por eso tengo sobrepeso. Ese es un ejemplo. ¿Se llama qué? Sí, claro, pero es un bien aparente porque a la larga me produce más daño que bien. Afecta mi salud, etcétera, etcétera, etcétera. A mi apariencia, entre otras cosas. Y bueno, yo me pongo como ejemplo, pero todos ustedes en su conciencia sabrán qué cosas hacemos por desconocimiento y qué cosas hacemos por problemas en nuestra voluntad, ¿verdad? En nuestra voluntad. Les platico un ejemplo muy sencillo. No sé si ya se los platiqué en la ocasión pasada. Si ya lo hice, les ruego disculpas. Luego ya no sé con qué grupo estoy trabajando. Pero hace años realizaba yo una investigación para ver qué imagen producían determinadas palabras en jóvenes de preparatoria. ¿Ya les platiqué esto? Entonces el experimento consistía en que yo decía una palabra y pedía que este grupo de adolescentes de nivel preparatoria trataran de fabricar en su mente una imagen. Y yo les preguntaba qué habían imaginado. Entonces decía yo, por ejemplo, la palabra esfuerzo. Daba un tiempo para que los adolescentes fabricaran su imagen y encontraba en común que la mayoría imaginaba a alguien moviendo o jalando algo, sudando copiosamente a pleno rayo del sol, ¿no? Y luego decía, imaginen algo que tenga que ver con la palabra trabajo. Y muchos se imaginaban a un obrero. El objetivo del experimento era demostrar que ese tipo de palabras son comúnmente utilizadas por los profesores en sus clases. Un profesor le dice a sus alumnos, esfuérzate, trabaja, pero a lo que se refiere en realidad no es a lo que los chicos imaginan. El profesor se refiere a un tipo de esfuerzo intelectual para realizar tareas, etcétera, pero la mente de los chicos fabricaba otra cosa. Y bueno, yo quería demostrar que había este problema de asertividad. Pero lo que me llamó la atención fue cuando dije la palabra disciplina, porque fue una de las palabras que mayor coincidencia provocó en las imágenes que fabricaron esos estudiantes de preparatoria. Y lo que más coincidió con esta palabra era un grupo de militares. Así que ante la palabra disciplina se imaginaban los chicos a un grupo de militares o un militar marchando, formados, perfectamente uniformados. Y como tengo antecedentes militares, pues esto motivó mi curiosidad y continué haciendo preguntas. Y les preguntaba a estos jóvenes, oye, ¿y a ti te gustaría ser militar? Y me dijeron, no, ni Dios lo manda. De hecho, ya me dijo mi mamá que si me sigo portando mal, sí me va a mandar a una escuela militarizada. Y entonces yo le decía, ¿y por qué crees tú, por qué no quisieras ser militar? Me dijeron, porque ahí pierdes lo más sagrado de la vida, sin ser filósofos. ¿Qué cosa? La libertad. ¿Cómo está eso? Sí. O sea, ¿que tú crees que los militares pierden la libertad? Sí. Ya no pueden salir de un lugar, ya no hacen lo que quieren y siempre tienen que estar obedeciendo a otro. Les pregunto a ustedes, así como les pregunté en aquel momento a estos jóvenes, ¿ustedes creen que eso sea cierto? Sí. Pues es lo contrario. Porque levante la mano a quien de aquí no le gustaría tener 0% de grasa extra en el cuerpo y una excelente condición física. A todos. ¿Por qué no lo hacemos? Porque nos falta disciplina. Y entonces date cuenta que ya no hiciste lo que querías, sino hiciste lo que la flojera te dio permiso. La libertad no consiste en obedecer a otra persona,
sino en tener la facilidad de hacer lo que nosotros queramos hacer. Si tú quieres estudiar un doctorado, si tú quieres bajar de peso, si tú quieres llegar a la gobernatura, si tú quieres, lo que tú quieras hacer, tendrás la libertad en la medida en que te disciplines. La disciplina es el camino para la libertad. Y lo que hemos dejado de hacer en las escuelas es justamente darles alas a los niños para que hagan lo que quieran, al permitirles las pequeñas cosas. ¿Me estoy explicando? Doctor, ¿sería la disciplina, llamémosle así, la actividad o la conducta del hombre que adecua los medios al cumplimiento? Yo creo que sí. Yo creo que la disciplina, lo que decía el señor secretario, para quienes no escuchan, quienes no están presentes y nos escuchan, a Claudia, a Luz Bertila, el comentario del señor secretario era si la libertad, si la disciplina era justamente el mecanismo que adecua todos los medios para que la gente logre su fin. Palabras más, palabras menos, creo que ese fue su comentario, y yo coincido perfectamente con eso, y creo que el papel de la educación es conseguir eso. Si tú te acercas a un jardín de niños y le preguntas a los pequeñitos qué quieren ser, todos tienen esos grandes sueños, desde ser bombero, astronauta, presidente de la república, lo que tú quieras. Pero si esas mismas preguntas se las haces cuando están en la preparatoria, ya no saben qué van a hacer. Y lo que tenemos que hacer es que en ese transcurso les demos las herramientas para que ellos sigan soñando y se sigan sintiendo capaces de conseguir lo que sus sueños quieren, de poder continuar sueños. Ese es el papel de la educación, lograr que la gente haga lo que realmente quiere, porque es difícil que alguien quiera algo malo. Si tú le preguntas a un adicto al tabaco, ¿tú realmente quieres ser adicto al tabaco? Si te contesta con honestidad, te dirá que no. Buscará pretextos y te dirá, yo dejo el cigarro cuando quiera, pero no lo dejo porque no quiero. Pero eso no es cierto, es un proceso de autoengaño, porque nadie puede querer algo malo para sí mismo. Todos queremos lo bueno. ¿En qué manera hay que educar a los niños en el tema de los valores? Dos temas fundamentales. Hay que ayudarles a que ellos tengan la capacidad de discernir lo que mejor les conviene. Es decir, formaremos los hábitos intelectuales para tomar buenas decisiones. Y segundo, les daremos la fortaleza para que la voluntad siga a lo que la inteligencia le ha marcado. La inteligencia es como un faro que ilumina el rumbo a los barcos. El que lleva la caña es el que tiene que tener la fuerza para conducir el navío a donde le ha iluminado el faro. Eso es lo que tiene que hacer la educación. Ese es el papel y esos son los valores. Continuamos con la explicación. Pues, si me permite, doctor, yo, para que esa duda sea escuchada por todos, yo agradecería que alguien me nos ayudase para poder hacer llegar el micrófono y permitir tanto a Claudia como a Leticia y como a Jesús que nos escuchen. Siguiendo el ejemplo con los militares y el libre albedrío, es para mí el problema quizá de los niños, como digo, si me equivoco, de no querer ser militares por la pérdida de la libertad. Estoy totalmente de acuerdo que el camino a la libertad es la disciplina, y que los militares tienen una disciplina, si por algo se distinguen es precisamente por su disciplina. Por ejemplo, uno de los valores perdidos en este país es la puntualidad, y quizá lo más apreciado, o uno de los pocos grupos que tienen el valor de la puntualidad son los militares. Sin embargo, cuando hay un grupo, una persona que decide qué es lo que me conviene, y a ti te conviene levantarte a las 5 de la mañana, tú vas a comer esto nada más porque eso es lo que te conviene, y tienes que hacer 2 o 3 horas diarias de ejercicio porque eso es lo que te conviene. Entonces ya hay alguien arriba de ti que puede estar decidiendo lo que realmente te conviene, y puede ser muy bueno, pero eso entra en conflicto con tu libre albedrío. ¿Cómo se explica eso en la disciplina militar, doctor?
En realidad, la libertad no se pierde aún en un régimen tan importante como la milicia. Solo para contestar de primera mano a esta pregunta, aunque haré alguna reflexión que yo estoy seguro que ayudará a entender mejor este concepto. Si Dios nunca lo quiera, a usted lo meten a la cárcel, señor Gustavo Esquer, lo pueden obligar a estar recluido en ese lugar. Lo que nunca van a poder obligarlo es a que usted quiera estar recluido en ese lugar. La diferencia entre los valores y las virtudes que veremos en el siguiente módulo, una de las distinciones importantes es que tú quieras hacer lo que te ha llevado. Al igual que yo, tienes hijos que en algún momento fueron pequeños, y en algún momento todos los padres sentimos la enorme responsabilidad de ayudar a que nuestros hijos hicieran las cosas que nosotros por adultos sabemos que les conviene, y no dejarlos a que ellos en el ejercicio de su libre albedrío decidan, si así lo quieren, tirarse con una capa de la azotea porque lo acaban de ver en la televisión. Los niños cuando son pequeños se les educa a que se tiene que parar temprano. Si les dejamos a ellos la decisión de pararse temprano, seguramente no lo harían. Si les dejamos a ellos la decisión de comer o no verduras, seguramente preferirían los dulces. Si les dejamos a ellos la decisión de hacer la tarea o ver las caricaturas, seguramente preferirían ver las caricaturas. Para eso tienen a sus padres, y para eso los alumnos tienen a sus maestros, que ya por la adultez pueden ayudarles a que ellos vayan desarrollando hábitos correctos. El hábito de pararse temprano, el hábito de hacer ejercicio, y por supuesto, en la medida de su edad, los chicos son capaces de saber decidir unas u otras cosas, y será la prudencia, la principal virtud de todas, la que nos determine en qué momento les dejaremos tomar una decisión y en qué momento no. Voy a poner un ejemplo más claro. Yo decido como padre de mi hija que mi hija haga deporte. Ella decide cuál. Se acabó. Y hay cosas que yo puedo decir por ella, y hay cosas que tengo que darle la oportunidad a que las decida. Es común que mi hija vaya y le pregunte a su mamá, mamá, ¿qué me pongo para salir? Y su mamá le dice, ponte lo que quieras. Entonces mi hija va y se pone lo que quiere, y cuando llega con su madre le dice su mamá, eso no te queda, vete a cambiar esos zapatos que no combinan. Y yo le digo a mi esposa, entonces ¿para qué le dices que lo que quiera? Déjala que decida. Y un día que no estaba mi esposa, estaba yo solo con mi hija, le dije, Fernanda, vete a bañar, estaba chiquita, te voy a invitar a comer. Muy bien, papá, ¿qué me pongo? Lo que quieras. No, mejor dime de una vez qué me pongo para no... De veras, ponte lo que quieras. Y ese día mi hija se puso lo que quería. Y se fue vestida de princesa. Literal, con su corona, con su capa, sus bombachos. Ahora dile que no. Pero al que le da vergüenza es algo. Entonces, así me la llevé al centro comercial, y lo único que animaba a hacer era, pues, adelántese, mija, adelántese, yo de aquí la veo, porque ella saludaba a todos y se sentía soñada. Ese tipo de cosas a mí no me interesa. Por supuesto que habrá quienes digan, y seguramente mi esposa si escuchara esto me diría, hay que enseñarle a que sepa combinarse. Pero son cosas que yo prefiero darle la libertad, porque uno no puede estarle controlando a los niños todas las cosas que va a hacer. Yo puedo decirle, tienes una hora para ver televisión, tú decides que ves en esa hora. Hay que darle el ejercicio de la voluntad, pero no será otra cosa más que la prudencia, las que nos permite identificar cuándo será conveniente darle la oportunidad de decidir y sobre qué cosas puede decidir. ¿Le podríamos dejar a un niño de 3 años que decida a qué jardín de niños estudiar? No tiene la capacidad de decidirlo. Muchos adultos tampoco tienen la capacidad de decidirlo. Tendrían que meterse a hacer un análisis acerca de qué ofrece una escuela con respecto de otra. Y la gente no tiene ese hábito para tomar decisiones, ¿no? O sea, habrá cosas que sí podemos decirles a los niños. Pero sí tienen capacidad de decisión y prefieren un canal de televisión. Sí, claro, y eso sí hay que dejarlo, mientras no sea el de Playboy Channel, por supuesto, ¿no?
nosotros sabremos con prudencia. Siendo el ser humano el punto de referencia para los valores, lo que cabe aquí es ordenarlos de acuerdo con su capacidad para perfeccionarlos en nuestra naturaleza. Es decir, el verdadero asunto aquí está en la jerarquización. Pregunto, y para que nos escuchan como Jesús Alfredo, Leticia y Luz Bertila tengan la referencia, ¿quién piensa que el dinero es un valor? Levante su mano, por favor. Ok, Anatolio, una persona ha levantado su mano. ¿Valor económico? El dinero sea un valor para el ser humano. Valor. Por supuesto que el dinero es un valor. ¿Nos conviene? Por supuesto que nos conviene. Gracias al dinero podemos tener mejores estudios, comer mejor, vivir mejor en algunos sentidos. Es decir, podemos tener acceso a un mejor auto, a una mejor casa. Si yo les dijera, les voy a regalar una casa, una de ellas es una chocita de cartón y otra es una casa que está frente a la playa, que tiene chimenea, ¿cuál prefieren? Depende, doctor. Si el valor es afectivo, quizás si la choza tenga... Sí, claro, si se la dejó el abuelo, digamos, ¿no? Pero quitando esas subjetividades, la mayoría de nosotros elegimos lo que nos damos cuenta que es mejor. Bien. Pero si usted me hace chocitas en el faro, o en el cerro de la nevería, pues voy a poner chocitas. Muy bien. De la otra en la playa. Claro, mientras que en su juicio eso represente algo mejor, pero difícilmente usted elegirá la choza o la casa en los juicios que se hagan si piensa que una es peor. Nunca se irá por la peor, ya sea la estimación que tenga un valor sentimental, o que tenga el lugar, o que tenga el deseo como el de Diógenes de una vida alejada de los bienes materiales. Diógenes seguramente hubiera elegido no la choza sino un barril, pero lo haría porque él piensa que eso es mejor. Adelante, el profesor Anatolio, les cederemos la palabra. Yo creo que sí es importante, doctor, que se tengan que definir las premisas o las características para que adquiera la categoría de valor. Porque yo diría, por ejemplo, la teoría nos dice que para identificarlo como valor tiene que tener la característica de universalidad. La libertad es un principio que de alguna manera lo mismo vale en España que vale en México o vale en Estados Unidos. Yo creo que sí sería importante dar esa categorización, ¿verdad? Muchas gracias por el comentario y yo voy a hacer una pequeña pausa para, antes de contestar esta pregunta, que es muy interesante, por supuesto, dar participación a algunos comentarios que nos han hecho el favor de escribir a través del chat, como el caso de Leticia, que dice: la libertad es interior, es decir, es íntima. Coincido perfectamente con Leticia. Yo puedo estar prisionera físicamente, sin embargo tengo la libertad de mi pensamiento. Un ejemplo muy similar al que poníamos con el doctor Esquer. Leticia dice que prefiere una casa con alberca. Muy bien. Jesús también la quiere con alberca porque piensa que es mejor a su juicio, ¿no? Yo tenía una casa con alberca y no saben en la que se meten. Es carísimo mantener esa cosa, ¿verdad? Leticia dice: no se escucha con claridad las participaciones. Y yo le ruego una disculpa a Leticia, hemos cometido el error de repente olvidarnos que esta conferencia es una videoconferencia y que para ser escuchada necesitan el micro, así que le ruego, nos recordemos esto y cuando alguien quiera hacer una participación, si la quiere hacer rápida, yo la podré repetir cerca del micro para que quienes nos hacen favor de acompañarnos a través remota, pues tenga esa facultad de poder escucharla. Muy bien, ahora retomando esta respuesta, esta pregunta tan inteligente del profesor Anatolio. Ciertamente que nosotros podemos dar cierto valor subjetivo a las cosas, como en el caso de un reloj, ¿verdad? Si yo compro este reloj, a lo mejor cuesta 15 pesos, pero si alguien me lo compra en 15 pesos, diría: no lo vendo por nada del mundo, porque ha sido un regalo de mi esposa, por ejemplo. Pero cuando nos referimos a la universalidad de los valores, son aquellos valores que no son comunes de acuerdo a nuestra naturaleza.
Es decir, el valor de la salud será lo mismo para el profesor Anatolio que para mí. Ambos queremos tener buena salud, y también será lo mismo para Napoleón, que vivió muchos años antes que yo, o para quienes nos vivan posterior a nuestra muerte. El valor de la salud seguirá siendo un valor común a cada uno de ustedes, y ese valor le podríamos dar esta categoría de universal, ¿verdad? Porque se refiere a justamente eso. Algo que es importante, y por eso ponía el ejemplo del dinero, es que para todos el dinero es algo importante, pero hay que saber entender que el valor no es lo más importante. Y cuando digo que el valor no es más importante, no entro al terreno de las subjetividades, sino al terreno de lo universal. ¿Y por qué podría decir que el valor no es lo más importante? Pues lo único que tenemos que hacer es regresar a la escala ontológica. ¿Qué será mejor? Ser honesto, que es un valor derivado de nuestra capacidad de decidir, que el dinero, que es un valor determinado por nuestra capacidad material, corporal. ¿Me explico? Entonces, no es nada malo que yo desee tener el conjunto de plumas que porta en su camisa el profesor Anatolio. Lo que sería malo es subordinar el valor de la honestidad al valor material. Es decir, lo que está mal, y creo que a todos nos queda claro este juicio, es que yo sin su autorización se las arrebate. Es decir, se las robe. ¿Me explico? Bueno, esto que parece de cierta lógica, es fundamental que lo reconozcamos. Voy a hacer una pequeña clasificación de los valores para que entendamos estas diferencias. Primero, en la parte más baja están los valores infrahumanos, es decir, los valores que compartimos con otros seres no humanos, como los vegetales o como los animales. En este tipo de valores está, por ejemplo, el placer. ¿Es malo sentir placer? No, en lo absoluto es malo sentir placer. Lo que está mal es sentir el placer de manera desordenada, ¿verdad? La fuerza, la agilidad, la salud. Arriba de estos valores están los inframorales, que ya no compartimos con los perritos, con los vegetales, pero que no son los más altos en nuestra escala. Son aquellos exclusivos del hombre, pero que no ocupan la cúspide. Aquí están, digamos, los valores económicos, la riqueza, el éxito, el arte, el buen gusto, el prestigio social. ¿Es bueno tener prestigio? Bueno, mi empresa vive de su prestigio. Si yo no tuviera prestigio, nadie me contrataría, ¿verdad? Es buena la prosperidad, es buena tener autoridad, pero arriba todavía de esos valores se encuentran los valores morales. ¿Por qué son los mejores? Porque perfeccionan la dimensión humana, que nos distingue de los demás seres, que ya no compartimos. Ahí está la voluntad, ahí está la inteligencia. Entonces nos perfecciona mucho más la inteligencia, que nos permite conocer los primeros principios. Mañana lo vamos a ver quienes estén en el curso de virtudes. Nos conviene más la ciencia, que explica las causas de las cosas, las causas próximas. Y nos conviene todavía más la sabiduría, que explica las cosas, pero no por las causas próximas, sino por las últimas. Y en consecuencia ordena nuestra vida a la felicidad. Nos conviene también tener valores de la voluntad, o virtudes de la voluntad, que son los que ustedes ven ahí. Justicia, porque así, con ese valor, se gobierna la facultad volitiva para que le des a cada quien lo que le corresponde y trata de contrarrestar el egoísmo. Tenemos la fortaleza para que gobierne al apetito irascible, ese apetito que es complicadísimo. Se requiere fortaleza para gobernar la ira y para alcanzar lo que queremos. Y tenemos la templanza para que se gobierne el apetito concupiscible, para que se gobierne el deseo, para que se modere el placer que sentimos por el pastel de chocolate
y nada más nos comamos una rebanada y no nos comamos todo el pastel. ¿Me explico? Y por supuesto la prudencia, para saber elegir cuándo nos conviene lo mejor, el aquí y el ahora. Voy a dar algunas características de los valores. Son independientes e inmutables. Una persona que está en la cárcel no podría decir, que está en la cárcel por asesinato, no puede decir, por favor sáquenme porque yo soy muy estudioso. Pues qué bueno que seas estudioso, pero eso no quita que hayas cometido un asesinato, ¿verdad? Son lo que son y no cambian. Los valores son absolutos, no están condicionados o atados a ningún hecho social, histórico o individual. O sea, no puede decirse que antes, porque era correcto, porque antes socialmente se estimaba que era buena la esclavitud. No porque antes se aceptara socialmente e inclusive legalmente, quiere decir que eso es bueno. Siempre la esclavitud ha sido mala, aunque se permita por la ley. En Alemania de Hitler era perfectamente legal matar judíos. ¿Por eso lo hacía un valor? ¿No? Siempre ha sido malo matar al inocente. Y lo seguirá siendo mientras seamos seres humanos. ¿Por qué digo eso? Porque eso está determinado por nuestra naturaleza. ¿Verdad? Los valores son inagotables. Nadie pagado de sí mismo puede decir que tiene toda la bondad, toda la belleza, toda la sabiduría. Nadie. Siempre tenemos la oportunidad de mejorar nuestra marca. Nadie puede saber todo, etc. Son objetivos y verdaderos. No importa que no se les conozca, de cualquier manera, es como la ley, ¿verdad? Dicen que el desconocimiento de la ley no exime su cumplimiento. Dice el señor Robbins, los valores guían cada una de nuestras decisiones y en consecuencia nuestro destino. Quienes conocen sus valores y viven de acuerdo con ellos se convierten en líderes de nuestra sociedad. Entonces, uno de los requerimientos para que una organización, por ejemplo, alcance la certificación es que determine sus valores, pero además haga el esfuerzo de vivir conforme a ellos. Y además hagamos el esfuerzo de alinear esos valores organizacionales a los valores personales. ¿Alguien de aquí piensa que es más importante el trabajo que la familia? Hagámoslo vida. Es perfectamente natural que prefiramos a nuestra familia que al trabajo. Pero además, si rompemos esa regla, nos va a ir mal. Nos va a ir mal. Como organización, estamos rompiendo una ley natural. ¿Me explico? Quiero ponerles un ejemplo de la crisis de valores para terminar y dejar la reflexión. Tenemos 10 minutos y yo quisiera retomar nuevamente algunos comentarios de que nos acompañan de modo remoto. Dice aquí Leticia, no se preocupen, yo estoy muy feliz. Muy bien. O sea, no hay que preocuparse. Si alguien estaba preocupado por Leticia, puede dejar de hacerlo en este momento. Leticia está muy feliz. Muy bien. Y Leticia también dice que por supuesto la honestidad. O sea, y lo hacía en el ejemplo anterior del dinero y la honestidad. Ella decía por supuesto que la honestidad. Nos decía que no es malo. Ángel Rafael dice que tuvo muchos problemas para conectarse. Esperamos que reciba asesoría por parte de los expertos de aquí de la Secretaría. Leticia dice no, Luz no, Jesús no. Y Leticia dice lo más importante es la familia. Y estas respuestas de no se dieron cuando yo decía, ¿alguien piensa que esto es más importante? Bueno, entonces claramente esto quedó contestado. Agradecemos muchísimo. Leticia está pidiendo la palabra. Así que, Leticia,
En este momento te estoy habilitando el audio, Leticia, para que nos hagas favor de hacer tu participación. Adelante, Leticia. Te escuchamos, Leticia. Adelante, Leti. ¿Ya tienes habilitado el micrófono, Leti? Bueno, al parecer tiene Leti... ¿Me escucha? Te escuchamos perfectamente, Leticia. Adelante con tu comentario. Sí, lo que sucede es que yo levanté la mano hace rato, quería hacer una participación, pero efectivamente yo creo que en cuanto a la libertad que tenemos los seres humanos para elegir aquello que nos conviene, lo que nos hace sentir bien, sobre todo, es un poco lo que el grillo, vamos a decirlo así, que nos dice lo que es correcto o es incorrecto. Y creo que cuando, al hablar de honestidad, creo que nos damos cuenta de que somos honestos cuando nos sentimos bien con lo que estamos haciendo. Muy bien, Leticia, muchas gracias por tu comentario. En este momento te quito el audio para que se pueda escuchar y voy a dar retroalimentación a este comentario. Mira, quiero decirte que ciertamente en nosotros hay un primer principio que se conoce como sindéresis, que consiste en hacer el bien y evitar el mal. Y este principio nos ayuda como nuestra conciencia para saber cuando estamos haciendo algo de manera incorrecta. Pero no puede ser la única fuente o criterio para saber si lo estamos haciendo bien o mal. Nuestra conciencia no puede ser la única porque, te explico, Leti, la conciencia puede llegar a cicatrizarse. Todos conocemos este caso terrible del Monchis o algo así, que espero no equivocarme, de este niño que a los 12 años ya había cometido una enorme serie de asesinatos, y cuando hubo algunas revistas que se dieron a la tarea de investigar los antecedentes de este jovencito y encontraron que desafortunadamente había sido una historia trágica. Un muchacho que había sido expuesto a la violencia, al abandono, que los adultos que estuvieron cerca de él eran personas que cometían asesinatos. Entonces es muy probable que este jovencito haya crecido con la conciencia distorsionada, que él piense que lo que hacía no estaba mal. Entonces, si él se siente a gusto matando a gente, pues no podemos pensar que porque se siente a gusto con eso es correcto, ¿verdad? Y nosotros también tenemos vicios de nuestras familias, de los lugares donde hemos sido formados, que hay lugares donde se valora mucho, por ejemplo, que una persona sea infiel, ¿no? En el antiguo México, más que en estos momentos, era una forma de prestigio social entre los caballeros, el haber sido promiscuo o tener muchas parejas. Eso parecía formar un estatus social, y no dudo que haya muchas personas en este momento que se sientan a gusto con presumir que son don Juanes, ¿no? Pero ese sentimiento no es suficiente para determinar si eso es correcto o incorrecto. Alguien que tenga un tumor en el cerebro y que sienta satisfacción al torturar animales o personas, pues no es un criterio perfecto para decidir entre lo que es el bien y lo que es el mal. Fíjense bien, tenemos apenas 6 minutos para concluir esto, y quiero hablar sobre la consecuencia de la crisis de valores. O sea, cómo hemos construido este mundo donde hemos dado más importancia a unas cosas que a otras. Entonces, voy a ir pasando estas diapositivas y yo les voy a pedir que me acompañen. Fíjense bien, se estima que el costo para lograr y mantener el acceso universal, y cuando me refiero a acceso universal, me refiero a todo el mundo, a la enseñanza básica, a la atención básica de salud, alimentación suficiente, agua limpia y saneamiento para todos, así como la atención a la salud reproductiva de las mujeres. ¿Cómo cuánto creen que cueste eso en dinero? 44,000 millones de dólares al año, un montón de dinero, pero resulta que eso no es más que el 4% de la riqueza combinada de las 225 personas más ricas de este planeta. Es decir, si yo a las 225 personas más ricas del mundo les pidiera que me dieran el 3.8% de su riqueza, con eso resuelvo el problema del mundo. Estas 225 personas más ricas del mundo tienen una riqueza combinada, es decir, si juntamos su riqueza,
que suma casi el 50% de la riqueza del mundo, el 47%. Cuando el planeta tiene 7.000 millones de habitantes. Las 3 personas más ricas tienen activos que superan el Producto Interno Bruto combinado de los 48 países más desafortunados. Las 15 personas más ricas tienen activos que superan el PIB de África del Sahara. Las 32 personas más ricas tienen más lana que todo Asia meridional. Y las 84 personas más ricas del mundo superan el PIB de China, que tiene, bueno, ya esto es un poco atrasado, 1.200 billones de personas. Las guerras y los conflictos internos que sucedieron solamente en el decenio de los 90, obligaron a que 50 millones de personas abandonaran sus hogares. ¿Alguien me puede decir cuántos habitantes tiene todo el estado de Sinaloa? 3 millones. Entonces, ¿cuántos estados de Sinaloa han tenido, imagínense, que abandonar sus hogares por causa de la guerra? 100 millones de niños vivan o trabajen en las calles. Casi 18 millones de personas mueren cada año por enfermedades transmisibles, ¿sí?, que se pudieron evitar. 1.200 millones de personas sobreviven cada día con menos de $1. Hay a más de 10 millones de refugiados. Muy rápido, porque quiero hacer énfasis en algunas cosas. Entre 85 y 115 millones de mujeres, de niñas, han sido mutiladas genitalmente, porque en los países donde crecieron piensan que no es correcto que las mujeres sientan placer cuando tienen sexo. Ay, tengo poco tiempo. Toda esta información, por supuesto, la voy a subir para que ustedes tengan la oportunidad de analizarlas. Son muchos los datos, pero quiero detenerme en esto. Fíjense nada más. Pueden seguir con el cursor, todos los que me acompañan ahí. Dice, estos son los gastos en miles de millones de dólares que se hacen en el mundo. Así que en el mundo gastamos 6.000 millones de dólares al año en enseñanza básica, pero gastamos 8.000 solo en cosméticos en los Estados Unidos. Es decir, vivimos en un mundo donde es más importante la apariencia que la educación. Gastamos 9.000 en agua y saneamiento, pero 11.000 en helados solamente en Europa. Ponemos las cosas al revés. Gastamos 13.000 en nutrición y salud. Invertimos esa cantidad de dinero para darle de comer a toda la gente. 13.000 millones, cerca de 7.000 millones de habitantes. Pero gastamos 17.000 en animales. Hay personas que aprecian más a sus mascotas que a otros seres humanos. E invertimos más dinero en llevarlos a la peluquería, en darles alimentos exóticos. Hay hoteles para perros y hay 100 millones de niños que viven en las calles. El mundo parece estar de cabeza y la educación tiene una enorme responsabilidad en esto. Se gastan 35.000 millones de dólares solo en recreación de empresas japonesas. Y ya las demás cifras parecen groseras para concluir. 50.000 millones en cigarros, 105.000 en alcohol, solo en Europa, 400.000 en drogas y 780.000 en armamento. El mundo vive de cabeza, porque no hemos aprendido a distinguir lo más importante de lo menos importante. Esa es la razón. No saber valorar lo más importante de lo menos importante. Hay un montón de teorías, hay una enorme influencia de los medios de comunicación, muchas teorías psicológicas o inclusive filosóficas han orientado a que cada quien decida lo que es bueno y lo que es malo. Aquí está.
Aquí está el error de esa manera en cómo hemos vivido. No nos metamos a la discusión teórica o científica, que sin duda será riquísima, y aquí tendremos oportunidad de hacerlo. Pero vayámonos a los frutos. ¿Quién está contento con estas cifras? ¿Quién piensa que estamos haciendo las cosas bien? Y más bien, ¿quién no piensa que tenemos una enorme responsabilidad en hacer algo para revertir todas estas cifras? Voy a darle la palabra a Claudia. Claudia, en este momento te habilito tu micrófono para que hagas un cierre y una reflexión acerca de lo que estamos viendo. Adelante, Claudia. Bueno, al parecer Claudia tiene un problema con su micro. Te pediría que lo hicieras vía chat. Mientras le damos a Jesús la palabra. Jesús Alfredo, me encantaría escuchar una breve reflexión tuya para cerrar esta charla. Sí, buenas noches, ¿sí me escuchan? Te escuchamos perfectamente, Jesús, adelante. Buenas noches a todos. La verdad es importantísimo lo que comentas. Interesante este tema. Me quedo con ganas de seguir todavía escuchándote y seguir leyendo los objetivos. El tiempo es corto y creo que lo más importante es que desde la familia, como bien lo decías, el problema del niño que tuvo ese desafortunado final, de nuestras casas, nuestra familia, aplicarlo en nuestro lugar de trabajo. Creo que es importantísimo este diplomado, y para mí es algo muy importante y me siento muy satisfecho y honrado por estar tomando, porque creo que desde nuestro granito de arena que pongamos en la educación va a repercutir tarde, más temprano que tarde, en esos niños que convivimos diariamente y en nuestro estado y en nuestro país. Muchas gracias. Al contrario, Jesús, te agradecemos aquí y aprecio mucho tus comentarios, coincido perfectamente contigo y me da muchísimo escuchar este entusiasmo tuyo. Muchas gracias, Jesús, por tu participación. Y ahora sí, Leticia, no había visto que levantabas la mano, te ruego tu participación. Sí, buenas noches y muchas gracias por permitirnos estar en este diplomado. Efectivamente, yo creo que nosotros como educadores debemos seguir trabajando con respecto a los valores, y nosotros debemos de ser ejemplo de valores como son las sí, y creo que lo podemos hacer. Somos muchos los que queremos cambiar la jerarquía, vamos a decir, de nuestro estado en cuanto a los valores, algunos valores que considero que pues definitivamente no son valores, pero debemos de trabajar sobre la honestidad, la prudencia sobre todo, y creo que podemos hacerlo. Tenemos en las escuelas tenemos excelentes maestros. Creo que este diplomado, al momento de que llegue a ellos, va a ser posible que pueda permear no únicamente a los maestros, sino también creo que a los padres de familia. Es importante que llegue estos conocimientos, y pues muchísimas gracias y buenas noches. Al contrario, Leticia, muchas gracias a ti por tus comentarios, coincido perfectamente. Sin la participación de los padres de familia, esto será muy complicado que realmente logre una transformación. Luz Bertila, agradecemos tu comentario, adelante. Adelante, Luz. Ok, al parecer tenemos un problema con el audio, con el micro de Luz, pero aprovecho para leer el comentario de Claudia, que teniendo problemas con su micro, ha hecho el comentario vía el chat, lo cual nos da mucho gusto que hagan uso de todos los recursos que se tienen, que nos permite esta tecnología. Claudia nos dice: promover la cultura de los valores y virtudes, ser congruentes en nuestra forma de actuar. Perfecto, yo creo que esa es la mejor manera, promover una cultura al interior de la organización para que todos entendamos qué es correcto y qué es no. Los niños, cuando son pequeños, observan a los adultos, observan a los profesores, y en base al comportamiento que ellos tienen, van ideando una cultura donde se premia lo correcto, donde se castiga lo incorrecto, y lo que hay que hacer es justamente en cada escuela formar un ambiente que sea propicio para la formación en valores.
Yo quisiera cerrar esta charla con mi participación. Encuentro en quienes tuvieron la oportunidad de hacerlo vía oral, es decir, que escuchamos con todos, una enorme coincidencia. Bueno, antes de cerrar, ha llegado el comentario de Luz, así que nadie se ha quedado sin participar de los que nos siguen ahí. Los valores son cualidades o modelos de comportamiento que pueden ser estimados y practicados en beneficio de la persona y del bien común. Excelente, excelente, Luz, tu comentario, muchísimas gracias por hacerlo. Y hay otros comentarios aquí que quieren hacer antes de cerrar. Tenemos una ya relay, digamos, una demora con el tiempo estimado. Por mi parte no hay absolutamente ningún inconveniente de poder continuar con esta charla. Lo que sí quiero comentarles es que oficialmente y siguiendo la disciplina de esta metodología se da por concluida la charla, pero en este momento abro una invitación a los que se encuentran virtualmente y sobre todo los que se encuentran presencialmente a continuar esta riquísima charla, y en ese sentido cedo la palabra al profesor Anatolio, que seguramente nos hará una reflexión interesante. Es breve, en relación a la degradación de lo que ha pasado en materia de valores con la humanidad, yo considero que una causa fundamental es el hecho de que al humano se le haya marginado como un fin y se le esté considerando como un medio, ¿sí? Porque el humano es un fin a finales de cuentas. Ahorita se hacía el ejemplo del trabajo, porque el trabajo es un medio. Así es. En comparación a lo que es el ente de la unidad familiar. Así es. El principio de que el ser es digno por el solo hecho de ser es básico para las reflexiones que se están haciendo. Excelente, las premuras de tiempo nos impidieron comentar esto, pero qué bueno, profesor Antonio, que nos has permitido hacerlo. Todo lo que el ser humano puede apetecer puede clasificarse en tres cosas: útil, honesto y deleitar. Lo útil es lo que queremos como medio. Nosotros queremos una computadora por la utilidad para poder expresar nuestras ideas y ahora comunicarnos, abaratar costos con la persona que nos sigue de manera remota. Lo deleitable lo queremos por el placer que nos provoca. Pero un ser humano se quiere como un bien honesto, es decir, se quiere solo porque existe. Se quiere porque es inútil. Es decir, porque no lo queremos porque sirva para algo. Lo queremos solo porque existe. Un niño recién nacido no sirve para nada, más que para quitarnos horas de sueño, para quitarnos horas de sexo, para quitarnos dinero. Pero nadie se atrevería a cambiar, bueno, sí hay gente que lo hace, ese niño por dinero. Ahí está el error, porque no hay nada más valioso que los bienes inútiles, los bienes honestos. Cuando nosotros queremos algo útil, inmediatamente debemos de seguir la pregunta: ¿útil para qué? Y entenderemos que ese será un bien intermedio, porque es un medio para llegar al fin que no lo queremos por utilidad, solo por existencia. Y agradezco, este es un comentario brillante, profesor, ya tiene usted 10, pronto. Acreditó el módulo 2. Porque ese error hemos estado cometiendo en la educación. Ayer en la videoconferencia que tenía con los profesores, les decía, pónganme un ejemplo, y es común, porque yo recuerdo que un profesor nos preguntaba, ¿qué queríamos ser cuando éramos grandes? Y si a alguien se le ocurría decir que quería estudiar poesía, decía, te vas a morir de hambre, uno tiene que estudiar para ganar dinero. Y entonces muchas tendencias ahorita, por ejemplo, y que el enfoque por competencias corre un riesgo en ese sentido, de que siempre el conocimiento tenga que servir para algo, cuando el conocimiento, el mejor de ellos, es el especulativo, el que no sirve para nada. Por supuesto que tiene que haber gente que debe tener un oficio, pero también se le debe de enseñar la honestidad para que acompañe a ese oficio. O sea, tiene que darse conocimiento útil y conocimiento inútil para hacer una verdadera formación integral. Si lo vamos a formar como deportista,
que entienda que no existe peor triunfo que el que se consigue a través de una droga. Eso es la deshonestidad. Que no sirve de nada el triunfo conseguido con trampas o con mañas. Eso se tiene que enseñar en el fútbol. Tenemos que enseñarles a los niños que si el árbitro te marca una falta que no fue, uno debe ser el primero a decir: árbitro, te equivocaste, no es así, porque yo no quiero ganar a costa de todo. Yo sé que van a pasar muchos años antes de que esto lo podamos ver en televisión, pero no pierdo la esperanza. Así que muchas gracias por este comentario y sigue abierta esta charla a que algunas personas más hagan comentarios o preguntas. Yo te pediría que utilizaras el micrófono. Preséntate para que te escuchen los que están aquí. Sí, Gustavo Núñez Esquel, solo para informarles a los que están siguiendo presencialmente esta videoconferencia y a los que están siguiendo la virtual, es que a partir de las videoconferencias de hoy, que con esto se cierran las 3, todas estarán subidas el día de mañana en el sistema y se podrán seguir en los cursos, en los módulos correspondientes. Todo queda grabado, preguntas, respuestas, y eso será una herramienta muy importante adicional, ¿no?, que va a quedar de aquí en todo lo que sigue. Y también felicitar, y no es un palomazo, a mí realmente me deja sorprendido Juan Carlos por el dominio que tiene de esta tecnología, ya como expositor, manejando muy bien el chat, el pizarrón integrado y la videoconferencia. Lástima que por problemas de los que participaron de manera remota, pues no pudieron habilitar su video y su audio, ¿no? Pero de verdad que con ser una primera vez Juan Carlos se ve un dominio muy bueno, pues para manejar esta tecnología y que sea muy aprovechada en beneficio, pues, de todos nosotros. Muchas gracias por los comentarios y cedemos la palabra. Soy Gabriela. Este es un tema tan polémico, tiene mucha tela de donde cortar. Es algo que yo saboreo mucho, este tema. Y sin filosofar mucho, si cada uno de nosotros como profesores, realmente manejamos el valor de la honestidad dentro de nuestra carrera en los planteles educativos, vamos a tener éxito en el mundo mejor. Realmente, es muchísimo lo que tenemos que investigar sobre este tema. Este tema es realmente como hablamos del mineral, de la plantita, de todo eso, como que es la comidita, la comidota que tenemos los seres humanos para poder formar un mundo mejor. Es lo único que puedo decir. Y hay que investigar muchísimo y leer mucho sobre este tema. Muchas gracias, Gaby, coincido contigo, es un tema apasionante. Nosotros esperamos, confiamos en que muchos aquellos, ya hemos escuchado los comentarios, que inician en este maravilloso mundo de la filosofía, tienen toda la intención de continuar y continuar, y yo espero que eso les pase exactamente como a mí me pasó. Así que muchas gracias. Hay otra intervención por parte del doctor Frías. Desde luego que todas las diapositivas son, o me parecieron, muy importantes, pero una de ellas me llamó la atención. ¿Por qué estamos en crisis de valores? ¿Quién determinó que estamos y por qué creemos que estamos en crisis de valores? A la luz de las explicaciones que aquí se han dado del significado de los valores que van orientados fundamentalmente a perfeccionar al hombre en su libertad, en su ser, en su raciocinio, es obvio que como está ahorita la sociedad y los instrumentos que tienen para alcanzar la práctica
cotidiana de los valores no son suficientes. Quizás por eso la respuesta es a por qué estamos en crisis de valores. Una de las respuestas sean porque los hemos abandonado, hemos dejado de lado la facultad que tiene el hombre para decidir, y al hacerlo acompañarse de sus mejores virtudes, y hemos dado paso a otro tipo pues, de conceptos que le dan mayor peso a las decisiones, pero que alejan al hombre del perfeccionamiento. Ahora, ¿esa crisis de valores es solo de Latinoamérica, porque nosotros la estamos viviendo, o es mundial? La están viviendo todos los países, aún aquellos que en materia educativa se dice que tienen mucho mejores resultados que nosotros. También es importante saber, porque como lo dijo el doctor Lugo, Antonio, la verdad es que siendo universales los valores, conforme aquí lo hemos advertido, lo estamos percibiendo, ¿por qué nos alejamos nosotros? ¿En qué momento se alejó nuestro país del conocimiento primero y de la práctica de los valores? Por eso esa diapositiva a mí me parece que al convertirla en interrogante, pues nos da la pauta para hacer ejercicios de reflexión muy amplios. Muchas gracias, es a mi juicio igual una excelente reflexión. Es una pregunta muy interesante. Los datos que yo presenté aquí son de cifras mundiales, no exclusivamente de Latinoamérica, pero también es cierto que cada región se ha caracterizado por su cultura en sobrevalorar algunas cosas más que otras. Nosotros, y he escuchado en muchas personas que ven a Estados Unidos como la superpotencia, modelo al cual haya que seguir. Y ciertamente Estados Unidos como superpotencia lo es en el plano económico y en el plano militar. Pero algunas cifras. La profesión más lucrativa de Estados Unidos es la abogacía. Es decir, el pleito es lo que más dinero deja en Estados Unidos. Los lugares más demandados en Estados Unidos son los manicomios. El medicamento más vendido son dos. El diazepam, que es un ansiolítico, es decir, un medicamento para combatir problemas nerviosos, de depresión, de estrés. Perdón, acompañado a la abogacía, el segundo profesión más lucrativa es la psiquiatría. Y hace poco fue superada el diazepam por la pastillita azul, el Viagra. Esos son símbolos de nuestros tiempos, que nos dicen si estamos o no estamos en una crisis de valores. ¿Qué preferimos? ¿Hacer la guerra por petróleo, por ejemplo? Yo prefiero seguir viviendo orgullosamente en este país, donde todavía el respeto a la madre, a la familia y a los hermanos va más allá que el dinero. Este país todavía conserva, y tenemos una enorme responsabilidad de hacer esfuerzos para que esto siga sucediendo, como eje central de su sociedad, como célula principal a la familia. Todos, y la pregunta que vertí hace rato giró en ese sentido. Para la mayoría de nosotros seguimos sintiendo a la familia como la parte más importante. Ahí es donde se forman gran parte de los valores, gran parte de los principios que nosotros interpretamos, a diferencia de otros países en los que se ha perdido totalmente esos principios de unión y de cohesión que generan la estructura social. Sin duda, cada región, y hay temas interesantísimos. Hace tiempo me llegó una tesis de maestría de un abogado donde investigaba las causas de los asesinatos en países determinados por su temperatura. Entonces, en países del trópico, es decir, países cálidos, la principal causa de asesinatos era las pasiones, mientras que en países fríos era el dinero. Las características pues, no necesariamente son determinantes por el clima, pero sí influyentes por la cultura. En Latinoamérica
tenemos cierto cosas comunes, como lo ha descrito perfectamente Carlos Fuentes acerca de los valores que dan identidad a Latinoamérica, y aún dentro de las regiones de nuestro país, que es un enorme mosaico cultural, político, social, encontramos diferentes apreciaciones de lo que es lo mejor por sobre otras cosas. Yo veo aquí en Sinaloa aquí un enorme aprecio por la hospitalidad, por la amistad, por el compañerismo, y esas son cosas que distinguen a un estado por sobre otros, como por ejemplo, desafortunadamente el Distrito Federal, donde ya no existen ese tipo de valores. Nosotros tenemos, y a través de la educación, una enorme responsabilidad y posibilidad de hacer de Sinaloa este ejemplo, rescatando las cosas que son buenas, este respeto por la naturaleza, por la fiesta responsable, sin duda, que nos une, que nos acerca con los amigos, y eliminar los problemas de violencia que tanto nos aquejan en este estado. Yo creo que se harán esos análisis, buscaremos hacerlos. Dentro de la Secretaría se puede analizar qué es lo que está pasando en esta organización, qué es lo que la gente piensa que te sea los valores y cómo podemos ir recomponiendo esas cosas en aras de nuestro poder, un poder legítimo que tenemos, que se tiene como funcionarios públicos, de transformar la sociedad, ¿verdad? Un comentario más de Gaby y cerramos con ese para ya no abusar del tiempo de los demás. Me preguntabas en el inicio, cuando tuve el gusto de conocerte, que qué interesante, porque no te había tocado que estuviera alguien estudiando una maestría en sexología, que tenías que preguntar y aprender. Una de las cuestiones que me impulsó a estudiar esta maestría fue precisamente el porcentaje tan alto que hay de suicidios en jóvenes, hablando de jóvenes desde los 12 años hasta los 24 años. Sí, de jóvenes un porcentaje altísimo, pero aparte de eso son por problemas de identidad sexual. Entonces, imagínense nomás, fue por eso que me metí a estudiar esta maestría, porque el apoyar a estos jóvenes que no encuentran esa puerta abierta, esa ventana abierta, se me hace muy extraordinario. Extraordinario, ¿por qué? Porque ahí es donde nosotros tenemos una responsabilidad grandísima, grandísima, de poder manejar lo que son realmente los valores. Muchas gracias, Gaby, por esta participación. Coincido, lo interesante es que cada uno, sin ser especialista, filósofo, dentro de su área de competencia, puedan aplicar estos principios en cada una de las cosas. Y para concluir esta charla, esta conferencia, quiero comentarles que gracias a los comentarios que hicieron llegar, a todos los que estuvieron participando vía remota, pude constatar algo que me había platicado el doctor Núñez hace algunos días, que al principio los principales comentarios que se escuchaban respecto de todo este enorme esfuerzo que ustedes están haciendo eran de felicidades, de reconocimiento al esfuerzo que está atrás de hacer posible todo esto, y que ahora se han traducido en agradecimientos. Así que ustedes fueron testigos de escuchar de parte de la gente que nos sigue de manera remota las gracias, y yo me uno a esta serie de agradecimientos. Y en primer lugar agradezco, por supuesto, al señor secretario, al doctor Francisco Frías, de hacer posible todo esto por su estado. Créame que de esta manera estará usted trascendiendo, su estado será reconocido durante muchos años. A todos ustedes, por supuesto al equipo del doctor Núñez, con el liderazgo que él sabiamente los lleva, que ha hecho posible todo este esfuerzo, siempre como con todos lados, con tropezones, con algunas incredulidades respecto de que esto podría funcionar. A Miguel, que no aparece aquí en mucho, y no aparece porque está atrás de toda la tecnología. Muchas gracias, Miguel, y gracias a todos ustedes. Y en este momento abro el audio a todos para que se escuche un aplauso fuerte. Gracias por el esfuerzo que han hecho por esta charla. Bueno,
Que te vaya muy bien, gracias.